Muy buenas a todos, soy Carlos Daniel Soto y hoy vengo a hablar de algo curioso. Como todos sabemos, los países norteamericanos son más desarrollados y ricos que los países centroamericanos. No obstante, existe una excepción a esta regla muy caprichosa del destino, donde esto no se cumple para nada, sino que la tesitura es completamente antónima. Costa Rica, siendo centroamericano, tiene un nivel de vida y una economía muy superior a la mexicana. Los mexicanos nunca aceptaron esto y siempre dirán argumentos inválidos para tratar de desprestigiar esto, como que lo importante es tener empresas invirtiendo en el extranjero cuando realmente eso no mide nada, que tu país tenga empresas en el extranjero pero que tenga un nivel de pobreza y corrupción asquerosa solo muestra el capitalismo fallido en el que vivís. Pero bueno, vamos a argumentar. Ingreso per cápita. Contrariamente a la vulgar creencia mexicana, la calidad económica de un país no se determina por el tamaño total de su economía. Eso de que ellos dicen de que son la 15ª o la 10ª economía del mundo es un argumento. A modo de ejemplo, India tiene la 3ª economía más grande del mundo, pero es un país con muchas carencias y con muchas crisis. Contrariamente, Islandia no figura ni siquiera entre las 150 economías del mundo, pero es un país desarrollado, posiblemente el más desarrollado del mundo. Esto se debe a que esto lo determina el ingreso per cápita, el cual en Costa Rica es más elevado que el de México. Esperanza de vida. La esperanza de vida, también conocida como expectativa de vida, es la media de cantidad de años que vive una determinada población. Es junto con el ingreso per cápita y la educación el principal factor de desarrollo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, toma como medida de desempeño de desarrollo de un país sobre otro o de una región sobre otra. Costa Rica destaca por su esperanza de vida en América a alcanzar casi los 80 años de edad, localizando en el puesto número 35 a nivel mundial, mientras México no figura ni siquiera entre los 50 países. Prosperidad. El Instituto Británico de Prosperidad, Legatum, clasificó a Costa Rica como el país más próspero de toda América Central. En América Latina ocupa el segundo puesto solamente por detrás de Uruguay. En todas las Américas en general ubica el 4º puesto por detrás de Canadá, Estados Unidos y Uruguay. En 29 a nivel mundial, por su parte, México está ni siquiera entre los 65 países a nivel mundial. Este índice mide factores como la competitividad económica, el nivel de educación, el ambiente de negocios, la satisfacción personal, el gobierno y economía, entre otros factores de suma importancia. Progreso social imperativo. El índice de progreso social mide la extensión en que los países satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. El desempeño relativo de los países se mide con muchísimos indicadores, más de 50, en 3 dimensiones básicas y principales. Las necesidades humanas principales, el bienestar fundamental y oportunidades de progreso como trabajo y etc. En este rubro, Chile y Costa Rica se encuentran entre los mejores puestos de América Latina y México, como siempre, nada sorprendente, no destaca ni siquiera entre los primeros 6. Cabe destacar que el progreso social de Costa Rica destaca el propio instituto, que es uno de los países que mejor explota su ingreso per cápita en relación al progreso social obtenido por sus ciudadanos. Democracia. La democracia es un símbolo del poder del pueblo. Los países más democráticos son los más desarrollados y prósperos del mundo, como por ejemplo Dinamarca, Suecia, Islandia, Canadá, Nueva Zelanda. En el lado opuesto, los países con las peores democracias son a su vez los países más desgarrados del mundo y más miserables económicamente, como Corea del Norte, República Centroafricana, Siria, República del Congo, etc. La democracia costarricense es, junto con la uruguaya y canadiense, la mejor del continente americano. Sí, así como lo oyen, superamos incluso a los Estados Unidos en democracia. La democracia mexicana, por el contrario, no figura ni siquiera entre las 10 de América. Esto, la verdad, no es un secreto para nadie, considerando los actos tan fallidos que se realizan en México, como llegar al punto de matar a sus postulados alcaldes o matar periodistas, lo que es un vil atentado contra la libertad de expresión, algo que en Costa Rica, por dicha, no se ve. Pobreza multidimensional. Un pobre en Costa Rica es clase media en México y no al revés como los mexicanos han tergiversado vilmente. Esto que estoy diciendo está avalado por el propio Banco Mundial. Existe una aplicación del Banco Mundial cuyo link daré en la descripción de este video. Sí, estamos hablando de la entidad más importante a nivel económico mundial, donde se muestra el índice de personas viviendo con menos de determinado monto hasta el 2016, el porcentaje de gente en México que vive con menos de $2 al día
es de 3%, más del doble que el de Costa Rica de 1,4%. Y las diferencias son incluso más abismales si comparamos montos más altos. Quizás la más notoria la veamos en la cantidad de gente que vive con menos de $6 al día en ambos países, que siendo de 13% en Costa Rica es de 40% en México casi. Y eso que los dos países tienen un nivel de inflación muy similar. Que hayan diferencias en el costo de vida de los dos países de ninguna manera justifica que tengan a 50 millones de personas viviendo con menos de $6 al día. Por favor, si eso es clase media, no quiero saber qué será su miseria. Eso de que los pobres de México son clase media en Costa Rica es completamente lo contrario. El pobre de Costa Rica recibe muchísimos más ingresos que el pobre mexicano. Corrupción. Existe un mito de que supuestamente las estadísticas de México son más sanas y que supuestamente las de los demás países latinoamericanos son estadísticas manipuladas. Esto realmente es algo tergiversado en su totalidad, pues es todo lo contrario. La corrupción en México es, junto a la nicaragüense, guatemalteca, venezolana, haitiana y paraguaya, la democracia más corrupta de toda la América Latina. México se ubica en el puesto aproximadamente 120, entre 120 y 130 de los países más corruptos del mundo, y Costa Rica ni siquiera se encuentra entre los 50 más corruptos del mundo. Con una corrupción muy elevada es posible manipular los datos para que México aparezca como un país confiable en estadísticas. Tenemos el ejemplo de Venezuela, que reporta un IDH y un ingreso per cápita relativamente alto, pero en realidad el país está en una crisis actualmente alimentaria y social. Lo mismo ocurre en México. Al ser un país tan corrupto, se da para que sus estadísticas sean manipuladas. Claramente, un país con alto índice de corrupción jamás tendrá estadísticas confiables. Turismo. Sí, para sorpresa de muchos, México no lidera este índice como los mexicanos tanto tergiversan. Los mexicanos presumen de una manera bastante incrédula que ellos reciben un número de turistas de entre 35 y 40 millones anualmente y menosprecian a los demás países latinoamericanos que tienen un número muy inferior. Lo que los mexicanos no caen en cuenta es que teniendo una diferencia tan abismal de proporciones en la cantidad de habitantes y en la cantidad de economía, no es lo mismo que, por ejemplo, Costa Rica, teniendo 5 millones de habitantes, atraiga anualmente 3.100.000, que fue lo que recibimos en el 2017, que un país como México de 132 millones de habitantes atraiga la cifra de 38 millones. Los turistas en México representan apenas entre el 25 y el 30% de su población. Los turistas en Costa Rica representan mínimo aproximadamente un 60% de la población. Si Costa Rica tuviera la población de México, atraería cerca de entre 70 y 80 millones. Si México tuviese la población de Costa Rica, no atraería ni siquiera 2 millones, ni siquiera 1,5 millones. Sin embargo, esto es un argumento muy estúpido por parte de los mexicanos, pues el turismo tiene como objetivo generar divisas. El turista promedio en Costa Rica gasta alrededor de $1,200. El turista promedio en México no gasta ni siquiera $600, es decir, ni siquiera la mitad de lo que gasta un turista en Costa Rica. Claramente, si comprendemos la funcionabilidad del turismo en la economía, el turismo costarricense es mucho mejor al mexicano, pues gastan mucho más acá que allá. Cualquiera puede creer que eso es subjetividad. Bueno, yo os invito a ver la página oficial del Turismo Mundial que pondré en la descripción del video, donde señalan como anualmente México, con entre 35 y 40 millones de turistas anuales, recopila 20,000 millones de dólares, y Costa Rica, con solamente los 3 millones de turistas que recibe, recopila 3,000 millones de dólares. Es decir, una diferencia cualitativamente abismal. Tasa de homicidios. El principal problema de Costa Rica en esta década es sin duda el aumento en sus homicidios, pero son homicidios principalmente provocados por inmigrantes, también nicaragüenses, colombianos y desde luego narcotraficantes mexicanos en el país. Pese a ello, la tasa de homicidios de Costa Rica sigue siendo casi la mitad de la mexicana. O sea, es increíble que incluso en los años más violentos de Costa Rica siguen siendo prácticamente los que serían los años más seguros de México, por así decirlo. De hecho, si comparamos la tasa de homicidios entre los dos países desde el 95 al presente 2017, tendríamos que prácticamente en la mayoría de los años la tasa de homicidios de México ha casi duplicado la costarricense. Incluso en el máximo de los dos países, México ha llegado a triplicar la tasa de homicidios. También podemos ver que solamente existe una remota y realmente exótica excepción en la cual Costa Rica figuró con más homicidios que México, y fue en el 2007 y por una diferencia casi nula. De hecho, si comparamos con Estados Unidos, nos daremos cuenta que el nivel de seguridad de Costa Rica está mucho más parecido al de Estados Unidos que al de México. Migración. Costa Rica y México juegan un papel completamente distinto en cuanto al saldo migratorio se refiere, pues mientras que México es un país netamente expulsor de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, de manera principalmente ilegal,
Costa Rica es un país receptor de inmigrantes. Los inmigrantes en México no llegan ni siquiera al 1% de su población total y en su mayoría son gringos, empresarios y jubilados. En México no existe una mano de obra extranjera considerable. Costa Rica, por el contrario, tiene una considerable población nicaragüense y en menor medida colombiana, venezolana y salvadoreña que ejerce como mano de obra barata. México es todo lo contrario, expulsa mano de obra barata hacia Estados Unidos. Costa Rica no tiene la necesidad de emigrar ilegalmente a Estados Unidos, ni mucho menos a México. Hasta parece un chiste solo escucharlo. Esto lo he esclarecido muchas veces en otros videos. Los mexicanos jamás van a aceptar esto. Ellos están ciegos y como malos perdedores que son, siempre van a querer meter a Costa Rica en los problemas del Triángulo del Norte. Y van a imaginar que nosotros emigramos como ellos ilegalmente. Cualquier persona con dos dedos de frente que sepa un mínimo de economía sabría que Costa Rica no tiene esta necesidad. Pero esto se recalca porque es parte del desarrollo económico y social que Costa Rica tiene sobre México. Entiéndase, somos un país que nunca en historia hemos tenido la necesidad de enviar a nuestros ciudadanos a jugarse la vida por llegar a otro país para darle el sustento que no encuentran en el suyo. Índice de competitividad global. Si bien en este índice la diferencia no es tan abismal, de hecho es muy poca, Costa Rica se ubica en el segundo puesto solo por detrás de Chile y México aproximadamente en el cuarto o quinto, ahí entre Panamá y no me acuerdo en cuál otro país más, pero bueno, recalco este índice ya que hay algo curioso en él, pues este mide la habilidad, depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles, es decir, con este índice se acaba ese supuesto mito de que si México tuviera el tamaño de Costa Rica sería como Costa Rica, o de que si Costa Rica tuviera el tamaño de México tendría los problemas tan pobres de México. No, no es que Costa Rica fuera tan pobre como México si tuviera su tamaño y de que todo supuestamente es por su población. No, este índice acaba con ese estereotipo completamente. Y estoy seguro que tanto en los comentarios y quizás hasta me dediquen un video en pseudo respuesta a este, van a haber mexicanos diciendo que todo lo que he expuesto aquí, que no importa, no, que lo importante es tener empresas en otros países, que lo importante es tener individualidades, que los argumentos que menciono aquí no importa, porque sí, así son los mexicanos, no saben perder, y cuando uno los humilla con argumentos, porque ellos tratan de humillar, pero como no les sale, porque están frente a un país superior al de ellos, lo único que pueden hacer es menospreciar y caer en una crisis argumentativa donde no dicen ni concluyen nada. Pero bueno, yo solamente concluiré diciendo esto. Si no les gusta lo que estoy argumentando, vayan, tírenle en piedras al Fondo Monetario Internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Índice de Prosperidad Legatum, no a mí, porque yo no soy el que pongo a Costa Rica como un país social, socioeconómica, humana y políticamente superior a México. Gracias.